de su semblanza curricular. El doctor Insulza cursó estudios superiores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y se tituló como abogado en 1992. Estudió también un posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, y una maestría en Ciencia Política en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. En la Ciudad de México fue investigador y luego director del Instituto de Estudios de Estados Unidos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el CIDE, y profesor de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana y del Instituto de Estudios Diplomáticos. El 11 de marzo del 2000, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, fue nombrado ministro del Interior y como tal ejerció el cargo de vicepresidente de la República. Para el 2 de mayo del año 2005 fue elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos, cargo que ocupó durante dos periodos consecutivos, llegando estos hasta el año 2015. En noviembre de ese último año, 2015, fue nombrado agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, cargo que duró un año hasta noviembre de 2016. En agosto del 2017 asume la candidatura al Senado de la República por la región de Arica y Parinacota. Doctor Insulza, bienvenido a este panel y puede usted iniciar su charla. Muchas gracias. ¿Usó este micrófono? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y mucho gusto de estar acá y de compartir con unos queridos amigos, compañeros de ruta de otros tiempos, empezando por el que me acaba de preceder en el uso de la palabra, Luis Guillermo Solís. Con él pertenecimos, entre otras cosas, a una entidad que todavía existe llamada Relaciones Internacionales de América Latina. Habemos cerca de 9 exministros de Relaciones Exteriores en esa entidad, pero solo un expresidente de la República, que es el que me acaba de preceder en el uso de la palabra. ¿No se escucha bien? A ver, ¿sí? Tal vez si lo agachamos un poquito. Bueno. Yo voy a solamente hablar de 3 temas tratando de tener la media hora que me han dado. Primero, la condición actual de América Latina, brevemente. Segundo, el contexto internacional en que esto se ubica. Y tercero, cuál es, a mi juicio, el conflicto principal y cómo nos lleva a nosotros a una situación de tomar opciones complejas y entre ellas a referirnos a los temas de educación e investigación científica que aquí se discuten. Sobre América Latina no es necesario decir que ha sufrido muchos cambios en los últimos años, ¿no? Nuestras economías han pasado en momentos muy duros, de lento crecimiento y en algunos casos crecimiento negativo, y algunas de las grandes en crecimientos negativos. Cuando se dice, por ejemplo, que América Latina creció el año pasado en un 1,5%, no hay que olvidar que Brasil y Argentina tuvieron crecimiento negativo, y para qué hablar de Venezuela, que de alguna manera debería ser excluido de las estadísticas para no tergiversarlas demasiado. Ahora, este mal funcionamiento de las economías, el aumento de la desigualdad, el deterioro en los servicios públicos, las nuevas demandas, al cual hablaba Luis Guillermo del crecimiento de estos sectores medios. Estos sectores medios son distintos de la clase media que conocí yo, por lo menos en mi país. La clase media de Chile, allá en los años de crecimiento, los años 40, 50, era una clase media austera y muy politizada. Las clases medias de hoy día son consumistas y muy poco politizadas. Y eso ciertamente es un cambio bastante fundamental. Demandan cosas que el Estado no les puede conceder y critican fundamentalmente a la política por esa incapacidad. La percepción acentuada de la presencia del crimen organizado, el crimen organizado y el narcotráfico, que son ya una plaga, una cosa que realmente no hemos podido dominar, tal vez porque seguimos haciendo lo mismo todo el tiempo para combatirlo. Bueno, creo que fue Einstein quien dijo alguna vez que la locura consistía en hacer de nuevo lo mismo esperando resultados distintos. Y eso en el caso de la guerra contra la droga es notable. En 50 años llevamos haciendo lo mismo. La violencia, la corrupción. La gente tiene miedo, por un lado, a la violencia y abomina de la corrupción, que la ve como lo peor de todos los males, ¿no? Entonces, esto ha tenido, claro, ha provocado todos grandes cambios en América Latina. Hasta hace
5 años, menos, 5, algo así, voy a usar los 5 años para otra cosa después, había hasta 10 años atrás había un pronunciado optimismo en la región. Reconozcamos, nosotros asistimos, algunos de nosotros asistió a las cumbres de las Américas, que era una especie de... yo recuerdo que el único que dijo una cosa más escéptica en una conferencia fue precisamente Oscar Arias, que dijo, pero dicen que el siglo XXI es el siglo de América Latina. Pero yo creo que como es el siglo de Asia, a lo mejor es el 22, dijo, ¿lo será o no? Porque en realidad todo el mundo decía que este es el siglo de América Latina. Hay un Economist con un Cristo Redentor que va en ascenso veloz, mostrando este país, Brasil, que realmente parecía encabezar esto en una situación realmente notable. Entonces, la verdad es que además no solamente era la situación económica, el crecimiento económico, sino que también hubo un cierto desarrollo social, mucha gente dejó la pobreza en ese periodo, la cifra que yo siempre recuerdo es de 42% el año 2002 a 28% el año 2012. Es decir, todavía es bastante, 28, pero no es 42, es mucho menos. Entonces millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. No pasaron aquí, sí lo digo, a la clase media, porque en realidad muchos de ellos pasaron a pertenecer a aquello que Nancy Bersal y Nora Lustig han llamado los no pobres, ¿no? No son pobres, esa es su definición, pero están al lado de la pobreza, pueden volver a ella en cualquier lugar y eso lo hace nuevamente ser más exigentes, más demandantes, más decididos, ¿no? Las economías tenían cifras adecuadas entre el 2006 y el 2009, un 5%, bajó un poco después del 2009, bajaron un poco el crecimiento, pero el entusiasmo seguía porque la idea esta era que esta vez la crisis no había nacido en América Latina y la crisis tampoco se extendería a América Latina. Y naturalmente, pocos vieron los señales que eran bastante claras, o sea, en una ya famosa intervención el año 2014, en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, que era el economista jefe del banco, dijo claramente, hay muchas economías emergentes que no han acompañado a la crisis, pero que van a acompañar con creces el crecimiento lento de las economías. Profetizó el crecimiento lento de las economías y advirtió además, cosa que así no había pasado nunca en el Fondo Monetario, jamás, que la desigualdad que existía en América Latina era parte del problema, no parte de las consecuencias normales del desarrollo, sino que era un obstáculo al desarrollo. Y sin embargo, la verdad es que nosotros no cambiamos mucho de esto, ¿no? Efectivamente, creo que el periodo del optimismo existió, que tenía buenas razones, crecimiento económico, mejoramiento de las condiciones de pobreza, democracia en todos los países, pero seamos francos, no lo aprovechamos para sentar las bases de un desarrollo distinto en la región. Y claro, no olvidemos que ya el año 2014, aquí voy a mencionar, la única vez que voy a mencionar Venezuela, porque no creo que sea Venezuela un ejemplo de lo que está pasando en América Latina, realmente es una situación muy dramática, pero precisamente fue el 2014 en que empezaron a darse manifestaciones nuevas hace exactamente 5 años. Hace 5 años fue preso Leopoldo López, que acaba de salir hasta ayer de la prisión. Hace 5 años empezaron las primeras manifestaciones y la verdad es que la región en ese momento demostró una cierta situación de complacencia, en el sentido de que, bueno, era un problema que había en Venezuela, pero no había que preocuparse demasiado de él. Se vivía en América Latina una situación de bastante complacencia, de bastante optimismo, que no parecía atender a los problemas. En mayo del 2014, voy a poner una fecha, ya que estamos empezando mayo, en mayo del 2014 entre mayo del 2014 y mayo del 2019 hay apenas 5 años. Y si miramos a los 6 otros mayores estados de América Latina, que no son Venezuela, México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile, en todos ellos hay gobiernos distintos, claro, no digo que no hayan elegido otros, por cierto, han elegido otros, es natural, estamos en democracia, no, son de distintos signos, de distinta política, de distinta orientación que lo que existían 5 años antes. Esa es la magnitud del cambio en América Latina.
y en otros países, por cierto, si agregamos a esto Ecuador, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, parece claro que en nuestra región había un cambio de proporciones, ¿no? Ahora, esto claro tiene que ver con muchos fenómenos, yo he mencionado algunos ya. Yo soy de los que creen, tal vez sea una desviación, yo no soy economista, entonces no debería tener esta desviación, pero sí la tengo, que al final la economía determina casi todo. Y no olvido nunca la famosa frase de Bill Clinton, "It's the economy, stupid", que la pronunció para enfrentar a un señor que había ganado la Guerra Fría y la Guerra del Golfo. Y le ganó las elecciones, pues. Le ganó las elecciones. Las crisis políticas tienen que ver, por lo general, con la situación económica. Y cuando digo con la situación económica, no digo con los fracasos económicos, con los éxitos económicos y los fracasos económicos. Porque éxitos había. Y al cambiar las economías habían cambiado también la conformación social de la sociedad, de las sociedades latinoamericanas, y eso plantea nuevas exigencias, pues. Yo recuerdo muy bien a mi amigo, el alcalde de una comuna pobre de Santiago, Cerrillos, que convocó a un grupo de pobladores a explicarles dónde iban a estar las nuevas viviendas sociales, y le mostró una preciosa maqueta de las viviendas sociales, y me dijeron que estaba muy bonita, que muchas gracias, y dónde estaban los estacionamientos. Porque tenían autos, y hay mucha gente que tiene auto en este momento en esta región, no hay una afluencia, pero hay sí una forma de vida distinta y sobre todo aspiraciones a una forma de vida muy distinta. Si ustedes van, como lo he hecho yo, por sectores populares, por lo menos en mi país, la gente no habla de muchas cosas de las que hablamos, cosas que son importantes. Para mí son importantes los temas de género, por ejemplo, son temas realmente claves. Pero la gente le pregunta si se va a quedar sin sueldo, sin salario, si se va a quedar sin empleo, ¿qué pasa si se enferma alguien en la casa? ¿Qué pasa si a alguien lo asaltan por la calle? ¿Y qué va a pasar con el sistema de pensiones? ¿Por qué razón? Porque se trata de hogares de ingresos pobres. En mi país, la mitad de los trabajadores gana menos de $800 al mes. Y no es poco, es bastante más que en otros países. Pero resulta que, claro, como trabaja la mujer, trabaja el hombre, trabaja alguno de los hijos, finalmente juntan unos 2.000 al mes entre todos, y con eso pueden hacer un montón de cosas. Pero basta con que se haya enfermado la señora, con que asaltaron al señor, con que el hijo se quedó sin trabajo y la economía de la familia se va al suelo, y por lo tanto la situación de precariedad que se vive es muy grande, y eso la gente lo resiente y le echa, querámoslo o no, la culpa a la política. A pesar de que los problemas siguen siendo, como lo dijo muy bien Luis Guillermo, siguen siendo lo mismo. O sea, tenemos problemas nosotros, tenemos todavía un problema de crecimiento económico lento, aunque mejoramos algo. Tenemos un problema de desigualdad, tenemos un problema de criminalidad, y tenemos los mismos problemas medioambientales. Siguen siendo los problemas, pero finalmente la atención está centrada sobre todo en la situación, en este cambio en la sociedad que hace que la gente esté descontenta con la política, sobre todo. Lo que ha cambiado más para mal es la política, porque no ha podido enfrentar esos temas y al contrario se ha degradado bastante. No voy a volver al tema que planteaba Luis Guillermo de la gobernanza, la gobernabilidad, gobernanza, etcétera, pero la verdad es que sí, nuestras democracias de alguna manera se estancaron un poco en cosas que fueron buenas, ¿eh? Primero, bastante limpieza en las elecciones. Nosotros, cuando yo estaba en la Secretaría General de la OEA, nosotros observamos más de 100 elecciones. Y la verdad es que tenemos dudas, sobre todo sobre una que hubo en Nicaragua, por ahí, por mediados de los 2000. Las demás no tienen duda, por mucho que se hayan criticado en algunos casos, no hay duda que esos fueron los ganadores. Tuvimos más estabilidad, es cierto, tuvimos un golpe de Estado en Honduras, o algo que es discutible en Paraguay, pero en los años anteriores se habían caído 12 gobiernos, pues. No por golpe, no por golpe, se habían caído porque los presidentes se habían ido. En Ecuador hubo 4 presidentes en un año, en otros países se renunció. Cuando yo llegué a la Secretaría General de la OEA, fui apoyado en la primera vuelta por un gobierno ecuatoriano y en la segunda vuelta por otro. Y cuando estaba sentado en la primera Asamblea General, 7 días después de haber llegado, el gobierno de Bolivia anunció ahí su renuncia prematura. Desde entonces solamente 2, es un buen nivel de estabilidad, eso es cierto. Entonces esas cosas eran buenas. Pero aquello que tiene la democracia, que es fundamental en la función del Estado,
que es mejorar la vida de la gente, resolver los problemas de la gente, no fuimos capaces. Y no vimos tampoco esta posibilidad de, digamos, no mejoramos sustantivamente la gobernabilidad de nuestros países. Y además la política simplemente se ha degradado, y con esto voy a terminar esta primera parte, me estoy avanzando mucho, se ha degradado bastante y ha caído bastante más de lo que nosotros aceptamos. Nosotros hablamos mucho del fake news o de la simulación, como si pasaran en Estados Unidos, esas son cosas de Trump. Oiga, anteayer hubo un movimiento en Venezuela que fue fantástico. Y se lo voy a decir empezando por mi país. Mi país recibió asilados en la embajada. Felizmente los asilados decidieron irse después a la embajada de España. ¿Por qué? Porque mi país reconoce a Guaidó y no reconoce a Chávez. Pero para poder proteger la embajada tendría que pedirle a Chávez, por favor, a Chávez, no tira a Maduro, tendría que pedirle por favor a Maduro que la proteja, y para sacarlos de ahí tendría que pedirle a Guaidó salvoconducto, y Guaidó no le puede dar salvoconductos a nadie, porque no gobierna Venezuela. Puede que sea la persona que yo no voy a discutir si los venezolanos quieren o no, que sea, no me quiero meter en política, solamente quiero decir la paradoja que existe en un país en el cual el presidente, el que actúa como presidente del país, dice que no pasa nada en su país, que no hay problema, que no ocurre nada, que la gente está perfecto, que son todos felices y que no es cierto que haya hambre y que haya crisis económica. Y el señor el señor que está al lado, que debería proclamarse jefe de la oposición, dice que es el jefe del gobierno y que él decretó la libertad de Leopoldo López, pero no manda a nadie, pues. Esa es la realidad. Entonces, nosotros jugamos en la política latinoamericana, también se juega con muchos espejos y la gente se da cuenta cuando uno miente, porque hoy día el fenómeno comunicacional es un fenómeno notable, y si usted sale de una reunión política y dice, todo está bien, hemos resuelto la mayor parte de nuestros problemas, la gente sabe que se están peleando adentro y deja de creer. Y se produce una despolitización con el resultado de que ingresan a la política algunos que van fundamentalmente por la obtención de cargos, porque se dan cuenta que eso es lo que hay en la política. Nosotros tenemos una política que también se ha degradado mucho. Creo que esa es la realidad en nuestra región. Y yo creo que, sin embargo, que todavía resiste algo. Todavía resisten las democracias, buenas, malas, lo que se quiera, pero las democracias fundamentalmente son funcionantes, y por lo tanto yo sí temo, como Luis Guillermo, a un tema autoritario al cual me voy a referir en un momento más, pero creo que por ahora lo raro es que en esta situación, en los 5 años caóticos que hemos vivido en nuestra región, los sistemas democráticos hayan seguido funcionando. Ahora, a esta nueva realidad de América Latina equivale una realidad también en la región, en el mundo. Nosotros tenemos un sistema internacional, una realidad internacional en un gigantesco cambio. La verdad es que si ustedes miran lo que ha pasado en los últimos 2 años en el mundo, alrededor de la política mundial, ¿no? Tenemos el Brexit y el debilitamiento de la Unión Europea por el crecimiento de fuerzas políticas anti-Unión y de gobiernos autoritarios en los países del este recientemente incorporados. El colapso definitivo de la primavera árabe, hace 5 años atrás hablamos de la primavera árabe, y hoy día la situación es mucho peor que lo que era antes de la primavera árabe, sustituida por la dictadura en Egipto, la guerra civil en Siria, el conflicto entre los estados del Golfo, la irrupción del ISIS, la escalada terrorista. Un resurgimiento, se mencionaba aquí, del proteccionismo. Los gobiernos que llegan al poder son más proteccionistas que otros. Mire, no van a usar ejemplos de afuera. En el mío estamos discutiendo a muerte, y a eso me tengo que volver a Chile yo a presidir la comisión que lo discute, un tratado económico que suscribimos con 11 países que no son superpotencias. Japón ya no es una superpotencia. No está ni China ni está Estados Unidos. Somos, junto con México, el país que tiene más acuerdos de libre comercio en el mundo. Y sin embargo hay un cuestionamiento serio, grave a ese acuerdo, que si algún tiempo habría pasado, como pasó la ronda Uruguay del GATT, que pasó el Congreso chileno por unanimidad en ambas cámaras. O sea, hay un cambio notable en eso. Bueno, yo no sé si es que, por cierto, tienen que ver los efectos negativos de la globalización. Algunos lo mencionó Guillermo, la distribución de la globalización
Si la globalización ha producido más riqueza, pero la distribución no ha mejorado en absoluto, pues. Entonces, en Sonora probablemente ven las cosas mejor porque tienen como 5% de pobres, pero en Guerrero la ven mucho peor porque tienen 95% de pobres. Pues. Entonces, mucha gente dice, ¿dónde está mi parte del asunto? Algún amigo mío, antiguo político, decía, mira, los problemas empiezan no cuando no crecen, empiezan cuando creces al 7%, porque la gente empieza a preguntar, ¿y mi 7% dónde está? Entonces, no es que diga que está mal, digo que simplemente el fenómeno está ahí. Las nuevas amenazas nucleares, la tensión entre Oriente y Occidente en las fronteras habituales de la Guerra Fría, el retiro de Estados Unidos de los acuerdos de París y de otra cantidad de cosas de las cuales se ha retirado. Y todo esto te da la creación de una crisis sistémica. Entonces la gente dice, se está cayendo el régimen mundial, se terminó el sistema mundial, que incluye algo que a nosotros latinoamericanos nos importa mucho, que es el multilateralismo. Pues. Porque nosotros somos multilateralistas por necesidad. No somos tan grandes como para poder, la mayor parte por lo menos, tal vez Brasil y México podrán resistir un periodo de desmultilateralismo, pero nosotros necesitamos seguir en el mundo y no podemos hacerlo solos, no tenemos ninguna capacidad de hacerlo solos. Entonces, se dice mucho que se ha caído el orden mundial y en realidad creo que esto tiene que ver con una realidad, ¿no? Y es que el orden mundial nunca fue homogéneo, o sea, siempre hubo quien lo cuestionó, primero estuvo la Unión Soviética, después apareció China, después apareció el otro, pero había un núcleo fundamental, que era el autor del sistema que existía, y hoy día todos los principales cuestionamientos del sistema vienen de dentro del sistema. O sea, los principales cuestionadores del orden mundial, por otras razones, son Estados Unidos, algunos países de Europa, algunos países del Asia, o sea, lo que fue fundamentalmente la base del sistema internacional. Por eso que se habla que de aquí hay una crisis. Pero nuevamente, también digo, miremos con cuidado, este es un sistema mundial que ciertamente, y ustedes saben que yo soy socialdemócrata, ¿no? pero la verdad es que hay que reconocer que este sistema cuadruplicó el número de naciones independientes en el mundo. Fuimos 50, fuimos como 51 los que firmamos la Carta de Naciones Unidas, un tercio de ellos latinoamericanos. Hoy día hay 193 estados de Naciones Unidas. El mundo del año 60, que tenía 3.000 millones de habitantes, hoy tiene más de 7.000 millones. Y el ingreso per cápita mundial era en ese mismo año $450, en dólares del 2015. Hoy día es de más de $10.000. En dólares del 2015. La esperanza de vida ha pasado de 52 a 72 años en el mismo periodo. Y siempre va en ascenso. Y la verdad es que incluso desde el punto de vista de las disputas ideológicas, ya no parecen tener la importancia desde que tenían antes, desde que Xi Jinping se subió al escenario en Davos para proclamar a China como la segunda economía de mercado del mundo. Entonces, ciertamente no parece. Alguien estaba leyendo a Yuval Noah Harari, ahí por andaba con un libro, algunos de ustedes, el autor de Homo Deus. Y bueno, yo no quiero ponerme tan optimista como él. Él dice que nunca el mundo estaba mejor que ahora, pero la realidad es que sus efectos no son tan desdeñables. Por lo tanto, yo creo que este sistema todavía puede seguir existiendo por un buen tiempo, a pesar de que nuevamente los mayores voces que dicen que está desapareciendo vienen de Estados Unidos, donde precisamente se producen los mayores problemas y las mayores contradicciones. Pero yo creo que todavía es posible hacer un esfuerzo por fortalecer el multilateralismo, por defenderlo. Me dio gusto que alguien hablara de los objetivos de desarrollo del milenio. La verdad es que ahora tenemos los otros objetivos, pues los objetivos del desarrollo sostenible. Yo estoy invitado a una conferencia dentro de unos pocos días sobre en qué están los nuevos objetivos del desarrollo, y la verdad es que hay una situación bastante trágica, pero están ahí. O sea, la parte medioambiental está colapsando por la salida de Estados Unidos, está con muchos problemas, los temas de pobreza no han mejorado sustantivamente, los problemas de la desigualdad persisten, etcétera, pero tenemos un mundo que yo creo que bien o mal, con todos los problemas que tiene y todas las desgracias que tiene, yo por lo menos creo que vale la pena
reformar, pero defender, aunque sea reformando. No creo que realmente estemos al borde del colapso del cambio. Y dejé el último tema para lo que yo creo que es el principal fenómeno de hoy. El principal fenómeno de hoy, a mi juicio, no es ninguno de lo que caracteriza este tiempo, no es ninguna de las cosas que yo he dicho, si bien creo que todas tienen parte de la caracterización, sino que es la gran disputa tecnológica que se vive en el mundo de hoy, que condiciona y marca todo lo que está ocurriendo. Porque revoluciones industriales no hemos tenido tantas, ¿no? El grupo Davos nuevamente proclamó hace pocos años atrás una cuarta revolución industrial. O sea, la primera, el vapor y el telar, ¿no? La segunda, la electricidad y el automóvil y la correa transportadora, y la tercera, la digitalización. Y la digitalización sigue siendo el tema central de hoy. Pero la velocidad a la cual se mueven los inventos y las cosas nuevas en el marco de la digitalización hacen al pensar que algunos que este ya es una revolución que cambió de características. Y el famoso sistema 5G que tiene confrontados hoy día, porque es lo que realmente los confronta, a Estados Unidos y a China, porque no es el tema del comercio, no es cuántos zapatos y cuántas papas se venden, el tema es quién predomina en el conflicto y quién adquiere el predominio de la tecnología de punta, porque es el que va a regir la economía mundial en los próximos años. Y ahí tenemos, eso está bastante claro, y nosotros estamos un poco al medio, porque es cierto, China se ha metido bastante, dice Luis Guillermo, efectivamente en esta parte del continente se ha metido bastante. En mi país el 32% del comercio exterior de Chile es con China, pues. Y es un poquito menos, el con Estados Unidos es un poquito más de la mitad. Es cierto, hay inversión norteamericana, mucho, y probablemente la inversión norteamericana tiene más valor, si se quiere, en muchos aspectos decisivos. Pero nosotros hoy día comerciamos, un tercio de nuestro comercio está con China, de un país que vive mucho del comercio exterior. Y lo mismo empieza a pasar en otras partes, en Perú también China está presente de manera mucho más sustantiva, en Brasil. Y Estados Unidos se defiende. Y las cosas se ponen cada vez menos diplomáticas. Esto es sin guantes, ¿no? Entonces, sacándose los guantes. Entonces el señor secretario de Estado de Estados Unidos va a Chile y a algunos otros países y supuestamente viene a hablar de Venezuela. No. En Chile no ocultó eso, en Chile habló directamente de China y dijo el riesgo que significaba para nosotros el meternos con China. Y las consecuencias que eso podía traer, fundamentalmente porque la industria china es regida desde el Estado chino, y como es regida desde el Estado chino se puede enfocar en dirección a ganar la lucha tecnológica mucho mejor que la norteamericana, en el cual el predominio lo tienen en realidad las grandes empresas tecnológicas y no el Estado. Acaban de despedir del Consejo de Seguridad Nacional a un señor que tuvo la osadía de decir que era tan grande el negocio de la 5G, tan grande, que Estados Unidos debería construir un nuevo sistema y traspasárselo a las empresas. Duró como una semana después de haber hecho su propuesta, porque ninguna de las grandes empresas estaba dispuesta a aceptarlo. Pero el conflicto tecnológico a nosotros nos pone en una situación. O sea, este mundo se va a ordenar. Se va a ordenar como se ordenó después del imperialismo y la revolución industrial inglesa, después de automóviles, de la electricidad y del predominio militar norteamericano, se va a ordenar ahora de nuevo. Y se va a ordenar en torno allá donde está la tecnología de punta, y a nosotros, francamente, nos interesa más dónde quedamos que quién queda arriba. O sea, a pesar de que uno preferiría, por razones probablemente hasta de mejor relación, que unos quedaran más arriba que otros, pero el problema para nosotros es dónde va a quedar América Latina. O sea, esta es una región, y aquí voy terminando, perdón, me demoré un poco, esta es una región que tiene inversiones en ciencia y tecnología que son paupérrimas todavía. Yo creo que la capacidad de invención de los latinoamericanos se ha demostrado precisamente cuando el conjunto de los países de América Latina, el total de los países de América Latina, como lo ha por lo demás estudiado el BID en 2 informes sucesivos, el 2006 y uno más reciente, América Latina, salvo excluyendo Cuba, que no tenían la cifra, invierte tanto como Corea del Sur.
en ciencia y tecnología. O sea, el gasto de América Latina en su conjunto en ciencia y tecnología es equivalente al de Corea del Sur. Y ningún país ha crecido en la última década mucho en ese gasto como promedio. Claro, ha crecido el gasto porque finalmente nuestras economías se han desarrollado. Pero como promedio, solamente el estado de Sao Paulo ha crecido algo en lo que gasta en ciencia y tecnología. Entonces, y al mismo tiempo, nuestros sistemas educativos dejan mucho que desear. Yo creo que nosotros somos, mire, ustedes van a hablar de esto, pero la impresión mía es que más, el tema de cobertura no es el problema hoy día ya. O sea, la gente tiene acceso a la escuela. El problema es de calidad. Y sin calidad en la educación y sin inversión en ciencia y tecnología nos vamos a quedar pero muy atrás otra vez. Y seguiremos, ahí sí que no, ahí sí que Canarias se va a quedar chico cuando dijo a lo mejor el 22, ¿no? Porque realmente este es un sistema que se va a restablecer y se va a restablecer con nosotros ahí en una posición intermedia. No seremos los más pobres tampoco, pero en la cual realmente tenemos que estar en condiciones, si vamos a mejorar realmente la vida de nuestra gente, si vamos a vivir efectivamente en una sociedad que nuestros jóvenes esperan, tiene necesariamente que mejorar sustantivamente su performance en esto. Y por eso yo le asigno tanta importancia a estas discusiones, porque creo realmente que este es un tema, los temas científico-tecnológicos, los temas de educación, o los temas de educación y los científico-tecnológicos, son una clave fundamental del progreso de esta región y de la posición más o menos independiente que ocupa en la escena mundial. Muchas gracias.